Mateos capítulo 25. Nos gozábamos con lo que contaba nuestro hermano del pequeño que ayer estaba en terapia intensiva. La mamá estuvo aquí adelante, pidió oración por el pequeño, oramos por él y Dios obró, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Servimos a un Dios poderoso. Así que si vino buscando un milagro, le decimos tenga fe que Dios puede hacerlo. Si lo hizo ayer, puede hacerlo también hoy. Si hizo tantos milagros en el antiguo tiempo, cuando pasó por Jericó, Galilea, Samaria, y la ciudad anduvo predicando y sanando toda enfermedad, si se digna a pasar en este día por Comodoro Rivadavia, usted se va a ir sano de este lugar. ¿Ven? Así como lo va encontrando, por favor, gentilmente se pone en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Entendió? Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estaba Jesucristo dando a entender una parábola acerca del reino de Dios. Dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Que Dios nos bendiga en esta noche. La virginidad es sinónimo de pureza, sinónimo de honra, de limpieza, de santidad. ¿Me dice amén? Amén. Y la Biblia nos compara con una virgen. Alaba la gloria del Señor. Un ser limpio, con honra, santo y puro delante de nuestro Dios. Y nos pone y nos somete a ese cuadro de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. El carácter o la diferencia entre la insensatez y la prudencia cabe resaltar y prestarle mucha atención en nuestros días. ¿Sabe usted por qué? Porque esta parábola a muchos no le dan mucha resonancia. Se predica poco acerca de las 10 vírgenes en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es la realidad por la que atraviesa la iglesia cristiana en este siglo. Nos damos cuenta de los que tenemos el celo de Dios. Óigame bien, son los que tenemos el celo de Dios en nuestros corazones. Aquellos que no transamos con el pecado, aquellos que no transamos con la mentira y el engaño y la hipocresía de estos tiempos, solo aquellos que somos reales y consecutivos
la insensatez de muchas iglesias en este tiempo. Sabe que en nuestros días vemos la vida de muchos seres humanos, muchos cristianos, y muchos están actuando de una manera insensata delante de Dios. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude en esta noche para ponernos en el espejo de la palabra en esta noche y decir: Señor, ¿seré prudente o seré insensato? Que Dios nos bendiga. Mire, la Biblia dice que cinco de ellas tomaron sus lámparas. La lámpara es prototipo de la palabra. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es la palabra. ¿Me dice amén? Tenemos la palabra, la recibimos, la oímos, tenemos la palabra, tenemos la lámpara. Y 5 de ellas dice que tomaron consigo aceite. El aceite es prototipo de la unción del Espíritu Santo, la llenura de la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga. La Biblia dice que 5, las prudentes, tomaron el aceite y la palabra, y otras 5 tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día nos damos un paseo por algunas iglesias y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay muchos que tienen la lámpara, tienen la palabra, ¿sí? Tomaron la lámpara, andan con la lámpara allí. Son sabios, maestros, teólogos, expertos en palabra, saben mucho, tienen mucho conocimiento de la Biblia. Le preguntas de Pedro, Juan y de Pablo y saben, conocen. Le preguntas de Isaías, Jeremías y dicen: ese profetizó allá, profetizó acá. Saben la Biblia, pero les falta tomar el aceite en sus lámparas. Yo siempre he dicho: marca la diferencia un ministro que tiene la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, puede decir 2, 3, 4 palabras en el púlpito, pero si lo dice bajo la gracia de Dios va a revolucionar a la iglesia. Amén. Pero puede estar una hora predicando acá arriba, pero la iglesia no va a recibir nada, porque lo que llena es la presencia de Dios. No es el sermón bonito, no es la elocuencia, no es la teología. Lo que bendice a la iglesia es el poder de Dios. Que Dios nos bendiga. Y hay muchas vírgenes en este tiempo tomando la palabra, pero han dejado de tomar el aceite. Que Dios nos bendiga en este día. Hay muchos en nuestros días que tienen la lámpara resplandeciente, pero le falta el poquito de aceite, y eso es lo que marca la diferencia. ¿Sabe lo que sucedió con Eliseo? Eliseo dice que aún luego de estar muerto, de haber recibido, cierto, la doble unción del Espíritu Santo de Dios, muerto, dice que lo fueron a enterrar, lo fueron a dejar, y con la rapidez de haberlo tirado, dice que había otro muerto, y cuando el cuerpo de Eliseo rodó y chocó con el otro muerto se levantó a causa de la unción que había sobre Eliseo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Para estar ungidos con aceite fresco de Dios. El predicador dice: en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y que nunca falte un cuento sobre vuestra cabeza. Óleo de gozo, de alegría, la unción de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso es que cuando cantamos un momento dice: si estás llorando, alaba. ¿Sabes por qué? Porque solo en la presencia de Dios se puede alabar a Dios. Solo si Él está se puede bendecir a Dios. Solo un cristiano que viene metido a Cristo puede alabar a Dios en la prueba. ¿Sabe? La Biblia dice, y tardándose el esposo, dice que cabecearon todas y se durmieron. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos están despiertos hoy día? Mira al hermano que está al lado, a ver si está despierto o está durmiendo.
La Biblia dice que en un momento se cabecearon todos y se durmieron. Es una de las realidades que está azotando a las iglesias en Comodoro Rivadavia, en Calafate, aquí en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Hay muchas vírgenes durmiendo, alaban la gloria del Señor. Hay muchos que ya hace rato están cabeceando. Es tiempo que se despierten, alaban la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga. Hemos venido a decirle a los que están durmiendo aquí que se despierten. Que se despierten, alaban la gloria de Dios. Que no es tiempo de estar cabeceando ni durmiendo. Hay que despertar, alaban la gloria del Señor. Te dirán, pero hermano, todos estamos despiertos. Sí, claro. Hay que puro mirar más que todos están despiertos. Yo les aseguro que si todos estuvieran despiertos espiritualmente, este lugar estaría en llamas. No habría ninguno que no estuviese lanzando aquí adelante y hablando en lengua y entregando mensajes. Eso es verdaderamente un despertar, un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos quieren ver a esta iglesia envuelta en llamas? A ver. Pero para eso hay que echar fuera la insensatez. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén o no? A ver, asuste al diablo, dígame de verdad. A ver. La gente hoy día está siguiendo a los hombres. Que el Señor nos bendiga. Hay mucha gente, yo le aseguro que muchos de ustedes hace rato ya perdieron la visión y no me están siguiendo al Espíritu Santo, sino que me están siguiendo a los hombres. Que Dios nos bendiga. Nos idolatramos con el personajito último que tiene unción. Déjenme decirles que Dios está aquí en esta noche. Y si quieres aceite, no tienes por qué ir a comprar un frasco que vende alguien fulano por allí. El aceite viene de Dios. Me dice amén. Quien unge a la iglesia es Dios. Quien lleva de poder a la iglesia es el Espíritu de Dios. Hermana, mira a Cristo, hermano, por favor. Mira, por favor, pon tu mirada en Cristo en esta noche. Que si hay alguien que pierde en medio de la prueba, si hay alguien que pierde en medio de la adversidad, ese se llama Jesús de Nazaret. Los hombres fallan. Jesucristo dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurados son aquellos que confían en Jehová. Se cumplía esa palabra del Salmo 133, que hoy día lo cantamos, pero no es una realidad de nuestras iglesias. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero la insensatez de la iglesia de hoy nos ha alejado de esa verdadera comunión, de ese verdadero afecto de hermanos. Ayer sentías el dolor de tu hermano. Ayer no tenías envidia de lo que tu hermano tenía. Ayer no afloraban rencores ni agravios en tu corazón. Ayer no eras contencioso, no andabas armando pleitos. Ayer no eras orgulloso, eras prudente. Pero hoy nuestro corazón se ha engrosado. Está muy lejos de Dios. Se lo dije el miércoles cuando llegué. En una ocasión Jesucristo profetizó de su propio pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Pero primero Dios tiene que sanar a ustedes. Primero Dios tiene que curar sus propias heridas. Primero Dios tiene que sanar sus propias enfermedades. Porque no podemos pedir que los enfermos vengan aquí y nosotros enfermos, ¿qué vamos a entregar? Dios tiene que sanar nuestras propias heridas. Dios tiene que sacar lo que en nuestro corazón no agrada a Dios. El día miércoles, en cuanto entré yo en la puerta, no pensaba yo haber estado el miércoles predicando, pero de cuando yo entré en la puerta, venía caminando por el pasillo. Y como Dios es soberano y cuando uno anda en la presencia de Dios, en cualquier momento Dios se aparece, habla, revela, porque el Señor es así. Venía caminando por el pasillo. Cuando yo venía en el pasillo, vi una visión y el Señor me muestra una alfombra
Una alfombra llena de polvo estaba aquí en el centro de ese lugar. Y veo que como un viento pasa, oigo el murmullo de un viento y levanta la alfombra. Y sabe que había un montón de mugre debajo de aquella alfombra. El Señor me dijo, así está mi casa, siervo mío. Así está mi pueblo, me dijo. Mucha cosa está desagradando mi corazón. Y te he traído, me dijo, para que le hables verdad. Para que le anuncie sus faltas y sus errores. ¿Y saben cómo pesa en el corazón de un siervo de Dios? En vez de venir a traerle una palabra, un rema que le diga, sigan avanzando, esfuércense. ¿Sabe lo que duele venir y enfrentar a la congregación? Y decirle que nos convirtamos de una buena vez al Señor. Porque estamos contristando el corazón de Dios. Él dice allí, bájate, que la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Cuando aprendamos a humillarnos, a pedir perdón, aunque ni siquiera le hayas hecho daño tú, pero ve, toma la actitud y hermano, yo te perdono por lo que me hiciste. Quiero concluir. Dice la Biblia que se oyó un clamor a medianoche y aquí vino el esposo salir a recibirle. La Biblia dice, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. ¿Sabes cuál es el error de muchos cristianos y de muchos pseudos predicadores de este tiempo? A aquellos que aún predican del arrebatamiento, dicen, prepárate hermano, prepárate iglesia. Estémonos preparando. Si yo leo la Biblia me dice, estad preparados. Amén. No dice estarse preparando, sino estar preparado. ¿Sabes cuál es la triste noticia que tengo que darle? Que si tú te sigues preparando, cuando venga Cristo no te vas a ir. Porque Dios va a llevar solamente gente que esté preparada. ¿Cómo así, hermano? Le pregunto yo, usted que es apatronado y que lo pasan a buscar para ir a un trabajo, cuando pasa la locomoción a recogerle el colectivo o el remis, no sé qué cosa, le pasa a buscar algo, lo pasará a buscar. Cuando lo pasa a buscar, ¿usted está preparado o se está recién preparando? ¿Está recién metiendo las cosas dentro del bolso, la mochila, para irse, o ya está con la mochila preparada para que lo pasen a llevar? ¿Y sabe que hay muchos aquí que todavía se están preparando? Con que si suena la trompeta esta noche corres el peligro de quedarte, porque Dios viene a buscar solamente gente preparada. Jesucristo dijo, estad preparados. Las que estaban preparadas entraron, no las que se estaban preparando. Las que andaban buscando aceite por allí se quedaron. ¿Sí? Las que andaban comprando aceite, vino el Señor y se quedaron porque no estaban preparadas. Se estaban preparando. Son las que estaban preparadas con la palabra y llenas del Espíritu Santo de Dios. Esas se fueron. Te pregunto yo, ¿estás preparado? Hermanito, hermanita, corista, niño, joven, adulto, anciano, ¿estás preparado o recién estás agarrando las maletas? Hay que poner nuestra vida a cuenta hoy con Dios, amados. Hoy, no mañana, que mañana puede ser tarde. Si tú amas a Dios, no obedecer a la palabra. Si no le amas, vas a salir tal cual como te viniste. Lleno de contienda, de rencor y de agravio, diciendo otra vez, el flaquito vino a darnos palo, no importa, es que el Señor te ama. A ti
tiempo Dios trae una palabra para que vuelvas tu corazón a Él, para que le adoren en espíritu y en verdad de corazón y no de labios, que tu alabanza llegue al trono de Dios. ¿Me dicen amén? Porque es tiempo de que el pueblo venga a buscar a Dios de verdad, que se conviertan, se humillen delante de Dios, que Cristo ya viene. ¿Me dice amén? Pero hay que estar preparados, llenos de la presencia de Dios. Hay que llenarse, hermano. Es que no te da vergüenza la vida de ayer y la de hoy. Que Dios te bendiga. No te da pena recordar tu ayer y ver la vida que tienes hoy. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Porque vaya que nos hemos secado. Vaya que hace falta que fuego arda en nuestros huesos. Vaya que hace falta que el Espíritu de Dios venga y nos visite por la noche. Vaya que hace falta. Que Dios nos bendiga. Vaya que Dios nos traiga visiones, revelaciones, palabras proféticas. Que Dios nos muestre a través de los sueños. Vaya que hace falta. Yo le aseguro que si hubiese profeta de Dios aquí, la cosa sería muy distinta. Porque en aquellos tiempos, cuando la presencia de Dios se movía, se levantaba una hermanita danzando, agarraba el gallar del coro, lo juntaba con este otro y lo hacía que se reconcilien, y ahí quedaban los gallitos. Que vuelvan aquellos tiempos. Que vuelvan aquellos tiempos donde el Espíritu de Dios tomaba la reunión. Pero hoy en día venimos, cantamos, adoramos, peleados unos con otros y nos vamos y listo, hicimos el culto. Que Dios levante verdaderos profetas de la gloria del Señor. Que Dios levante verdaderas mujeres de Dios, y las que están durmiendo despierten, por favor. Los que Dios le ha dado espíritu de profecía, de discernimiento, hablen lo que Dios le da. Muchos se están callando la verdad. Yo te digo, ¡ay de ti! Bendito sea su nombre. ¡Ay de ti! Porque cuánta vas a dar delante de Dios un día. Dios no nos da revelación por darla, para entretener, para guardarla. Hay que entregar al pueblo aunque no le guste. Yo me hubiese quedado tranquilo allí, me hubiese parado y le hubiese predicado, hermanitos, sigamos. No, prefiero estar bien con Dios antes que con ustedes, mis hermanos. Porque cuenta voy a dar delante de Dios un día y corro el peligro de perderme los años de ministerio y hundirme en el infierno si no les predico la verdad. ¡Despierta tú que duermes! ¡Vírgenes prudentes, despierten! Hay que sacar el palo de una buena vez. Hay que desenterrar aquellos dones que están durmiendo. Hay que decirle al diablo que saque sus mentiras de la iglesia, que saque sus cadenas que ha metido, que aquí hay hombres que aman la verdad de Dios, aquí hay gente que ama la santidad de Dios. La iglesia es una iglesia espiritual. El que no cree en lo espiritual, que se vaya. Dios es espíritu, se revela. Que Dios no me use, hermano, que Dios no me use aquí, porque hay varios que yo me los agarraría y me los sacudiría en 3 tiempos y le diría, hermanito, por favor, conviértete o te vas de la iglesia. Porque para cantar y para tocar, aleluya, somos bien bonitos. Pero ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestro testimonio, por favor? Si hay alguien que pidió que Dios hablara en estos días, gócese porque Dios lo está haciendo. Si hay alguien que le pidió a Dios, Dios manda los elementos sólidos, Dios lo está dando, alaba la gloria de Dios. Dios está trayendo palabra a su pueblo, sacándonos del cautiverio, sacándonos de la muerte espiritual. Dios está moviendo a su iglesia. ¡Fuera el Espíritu de Dios en esta noche!
divisiones. Mira el orgullo, la altanería, la soberbia, los celos, iras, contienda. Señor, perdónanos, Padre. Límpianos delante de ti, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a tu heredad en este día. Oh, porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Volvemos nuestro corazón delante de ti en esta noche, Señor, pidiendo tu ayuda, tu socorro. Llénanos de aceite en esta noche. ¡Fuego de Dios! ¡Llama de fuego ahora! ¡Llama de fuego! ¡Cae ahora sobre la iglesia! ¡Dios de nuevo Pentecostés ahora! ¡Dios visita como gloria a la vida! ¡Llama a la María! ¡Levántese y alabe la gloria de Dios! ¡Alabe el poder de Dios! ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dice el diablo que la gloria es de Jesús. A su nombre. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos el Señor le tocó en esta noche? A ver, levanten la manito para que yo sepa que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo no es en vano. Sí, están llenos, a ver, siga con la mano levantada, no se canse. Bendiciones, mis amados, el Señor nos bendiga mucho. Nos vemos mañana.